Buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien anoche. Aquellos que son de Nueva Zelanda y de la costa este, espero que se hayan recuperado del jet lag. Hoy día vamos a tener otras 4 presentaciones y vamos a comenzar con la tercera trompeta. Si tienes las notas de estudio, vamos a comenzar en la página 65. Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración. Queremos comenzar cada sesión, mañana y tarde, con una palabra de oración. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre Celestial, venimos ante tu gran trono en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo que si venimos con fe, tú escuchas y respondes nuestra oración. Gracias por darnos otro día más de vida. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y abras nuestros corazones y nos des poder para entender y compartir lo que aprenderemos en el estudio de hoy y durante el curso de esta semana. Te agradecemos por la promesa de tu presencia y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, la primera trompeta, ¿qué significa? Estamos revisando lo de ayer. La destrucción de Jerusalén. La segunda trompeta describe ¿qué evento histórico? Describe la caída ¿de qué? Del Imperio Romano. Y luego viene la tercera trompeta. Leamos Apocalipsis 8, verso 10, donde tenemos una descripción de la tercera trompeta. Tenemos muchos símbolos aquí. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte, nota aquí el concepto de nuevo, tercera parte, de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Así que aquí tenemos muchos símbolos. Tenemos una estrella que cae. La estrella es comparada a una antorcha. Tenemos la contaminación de ríos y de fuentes de agua. No es los mismos mares que vimos ayer. Y tenemos el ajenjo, que amarga las aguas y la gente que la bebe se envenena y luego muere. Esa es la figura que tenemos de la tercera trompeta. Ahora demos un vistazo al contexto histórico, siguiendo lo que tenemos aquí en las notas de estudio. Hay pocas dudas de que la estrella que cae en la tercera trompeta se refiere en un sentido primario ¿a quién? A Satanás. Aunque, este es un importante detalle, la estrella no se puede referir a la caída original de Satanás desde el cielo. Porque eso pasa ¿cuándo? Pasa antes de la semana de la creación. Y la tercera trompeta está en la era cristiana. No se puede referir a la caída de Satanás en la cruz, porque Satanás tiene otra caída en la cruz. Tú sabes que en Juan 12 dice que el príncipe de este mundo ha sido arrojado fuera. Y en Lucas capítulo 10, verso 18, él dice que vio a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Ellen White describe que con la caída de Satanás en la cruz, Jesús tomó el reino del mundo de nuevo, el gobierno legal del mundo. Así Satanás fue arrojado fuera en la cruz también. Y esto no se refiere cuando Satanás fue arrojado fuera en la cruz, porque la tercera trompeta toma lugar mucho después que Jesús murió en la cruz. Así que tenemos que mirar el contexto histórico para entender cuándo esto se aplica. Aunque esta trompeta, estamos abajo en la página 65, aunque esta trompeta no puede referirse principalmente a la caída de Satanás del cielo, al principio o en la cruz. Sin embargo, el lenguaje recuerda mucho a la caída de Lucifer del cielo, como se describe en Isaías 14, del 12 al 14, ¿cierto? Leamos esos versos. Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. A propósito, ¿qué significa Lucifer? Lucifer significa estrella de la mañana. Ese es el significado literal de la palabra Lucifer. Así que Lucifer es comparado a una estrella que cae. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que el pecado de Lucifer fue que quería tomar el lugar de ¿quién? Él quería sentarse en la montaña de Dios. El santuario está en la montaña de Dios. Y él quería ocupar el trono de Dios. ¿Les suena eso familiar? Volvamos a nuestro estudio. Los vínculos terminológicos entre la tercera trompeta e Isaías 14 y Apocalipsis 12 dejan pocas dudas de que la caída de Satanás está en el trasfondo de la tercera trompeta. Satanás, la estrella de la mañana, quien originalmente era perfecto, apostató y se convirtió ¿en qué tipo de estrella? Se convirtió en una estrella caída. ¿Y luego hizo qué? Luego profanó y envenenó a Adán y Eva con sus engañosas enseñanzas. Y el resultado fue que toda la raza humana vino a ser ¿qué? Infectada con el virus del pecado. El resultado fue que toda la raza estuvo bajo sentencia de ¿qué? De muerte. Ese es el contexto en el que tenemos que revisar la tercera trompeta. La caída de esta estrella retrata la gran apostasía que contaminó a la iglesia desde adentro, cuando la Roma papal subió al poder desde la confusión que los bárbaros dejaron en el Imperio Romano. ¿Tú te acuerdas de que en la segunda trompeta describía que los bárbaros habían destruido el Imperio Romano? Lo estudiamos ayer. Y de ahí se levanta la Roma católica papal. Así que esto está hablando del periodo en que la Roma católica papal comienza a levantarse, no cuando alcanza su apogeo de poder. Ahora, la pregunta principal es esta. ¿Qué principio nos permite decir que la estrella caída representa a Satanás, pero también la caída de la Roma papal? Tenemos tres razones. Podemos decir que la caída de Satanás es realmente el trasfondo de la caída de la Iglesia en los tiempos de Constantino y desde ahí por los siguientes 2 siglos. Necesitamos tomar en cuenta 3 puntos. En primer lugar, la Biblia le atribuye a Satanás. En realidad, lo que la Biblia le atribuye a Satanás, él de hecho lo logra a través de ¿qué? ¿O a través de quién? A través de los poderes humanos apóstatas. Nosotros estamos conscientes que Apocalipsis capítulo 12, verso 4, dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo. Tan pronto como el niño naciera, esto lo hace el dragón. Pero ¿a quién utilizó el dragón? ¿A quién utilizó Satanás? Él utilizó a Herodes, el emperador romano. De hecho, en el Gran Conflicto, página 438, Ellen White escribe que así, mientras el dragón principalmente representa a Satanás, es en un sentido secundario un símbolo de ¿qué? Un símbolo de Roma pagana. De la misma forma como la Roma pagana da su poder al papado. Quiero que noten la terminología que se utiliza en Apocalipsis 13, verso 2. Nota esta cita de Ellen White. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. A propósito, ¿eso significa que ya se había levantado el papado antes que esto? Solo se establece firmemente en el 538. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Ahora escuchen esto. El paganismo había dejado el lugar ¿a quién? Al papado. ¿Y qué texto encontramos que muestre que el paganismo del Imperio Romano le da el poder al papado? Apocalipsis 13, verso 2. El dragón dio a la bestia, así que la Roma pagana es comparado ¿con qué? Con el dragón, ¿cierto? El dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad.
Así que el dragón trabajó a través de la Roma pagana, ambos cuando Jesús nació, y así la Roma pagana dio su trono y autoridad ¿a quién? Al papado. Y en el tiempo final, Ellen White explica que el dragón representa los que gobiernan el mundo. ¿No significa que el dragón representa a Satanás? Sí, es Satanás, trabajando a través de poderes visibles que él utiliza. Nota esta declaración de Testimonio para los Ministros, página 39. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el ¿qué? Así que, ¿qué representa el dragón? Sí, Satanás primeramente. Pero también representa ¿qué? A los reyes que gobiernan. Y dice, y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que la principal razón por la que decimos que en la tercera trompeta la estrella que cae puede representar al papado, aun cuando primeramente representa ¿a quién? Primeramente representa a Satanás. Ahora, la segunda razón por la que conocemos esto es porque cuando tú ves Daniel 7, tú tienes al cuerno pequeño, ¿cierto? El cuerno pequeño persigue ¿a quién? A los santos del Altísimo. En Apocalipsis 13, tú tienes a la bestia que persigue a los santos del Altísimo. En Daniel, el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios, por tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13, la bestia persigue al pueblo de Dios por 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, cuando tú vuelves a Apocalipsis capítulo 12, tú encuentras que la mujer huye al desierto porque el dragón quiere destruir a la mujer. Así que tú tomas Apocalipsis 13, que tiene el cuerno pequeño, y la bestia, que es el que persigue al pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 12 nos dice que por tiempo, tiempos y medio tiempo, el dragón persigue al pueblo de Dios. Así que el papado es el emisario ¿de quién? Es el emisario del dragón, un emisario de Satanás. En tercer lugar, la tercera razón por la que decimos que la estrella caída representa al papado y no solo a Satanás personalmente, es porque encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, aquí se nos dice explícitamente que el hombre de pecado se exalta a sí mismo porque quiere tomar el lugar ¿de quién? Quiere tomar el lugar de Dios, sentándose en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿Están conmigo? ¿Quién es este hombre de pecado? Este hombre de pecado principalmente es Satanás. Pero Satanás trabajando a través ¿de quién? Trabajando a través de la Roma papal. Es interesante que en 2 de Tesalonicenses 2:9 se nos dice que en el griego original dice que el hombre de pecado es energizado por Satanás. Esa es la terminología que se usa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Así que el trasfondo de la idea expresada arriba es que Satanás no cumple su trabajo en persona, sino que a través de su simiente o su cuerpo. Lo que no pudo hacer o cumplir en el cielo, lo hace a través de su vicegerente o a través de su representante. Como Cristo trabaja a través de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Satanás también tiene ¿qué? Él también tiene un cuerpo a través del cual trabaja. ¿Está este principio claro? Ahora hablemos de Satanás y de su vicegerente. En el monte de la tentación, ¿tú te acuerdas que le ofreció Satanás a Jesús? Todos los reinos del mundo, si solo se postraba delante de él. Jesús rechazó la oferta de todos los reinos del mundo. Pero en los tiempos de Constantino, Satanás ofreció al obispo de Roma esos mismos reinos. ¿Y qué hizo él? Y él aceptó la oferta. Así que si Cristo hubiese aceptado la oferta de Satanás, Cristo se hubiese convertido ¿en qué?
en su vicegerente o representante. Pero en los tiempos de Constantino, cuando el papado aceptó la oferta de los reinos del mundo, el papado, la línea de los papas, se convirtieron ¿en qué? En los vicegerentes de Satanás. ¿Estás entendiendo este principio? Ahora leamos estas declaraciones del espíritu de profecía. Ellen White entendió esto. Hay uno solo señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Cuál es ese? Es el representante de Satanás. Ese es el significado de la palabra vicegerente. Es el representante de Satanás. Tomando las sugerencias de Satanás respecto a la ley de Dios, que es tan inmutable como su rostro, este hombre de pecado viene y representa al mundo que ha cambiado esa ley y que el primer día de la semana, en lugar del séptimo, es ahora el sábado. Profesando infalibilidad, reclama el derecho de cambiar la ley de Dios para que se ajuste a sus propios propósitos. Así que claramente Ellen White explica que el papado es el representante de Satanás, porque el papado aceptó la oferta de los reinos del mundo. También encontramos esta otra declaración, Historia de la Redención, página 327. Esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo, esto es, en los días de Constantino, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. ¿Y es porque Satanás quería originalmente exaltarse a sí mismo sobre Dios? Sí. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder ¿de quién? Del poder de Satanás. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Es eso lo que realmente quería en el cielo? Así que ¿a través de quién hace su trabajo ahora? El papado. Ella continúa. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse ¿a quién? Al representante de Satanás, el obispo de Roma. Y cuando ella se refiere al obispo de Roma, ella no se está refiriendo a un papa en particular. Ella se está refiriendo a la sucesión entera de papas. Ella se refiere al papado, en otras palabras. Ahora vamos a la siguiente sección, Roma pagana y papal. Es importante considerar la secuencia cronológica de la segunda y tercera trompeta. Como ya estudiamos, el trono de Satanás estaba originalmente ¿dónde? Si tú lees, esto no lo cubrimos en clase, pero si tú lees la tarea para hoy, vas a notar que primero la piedra de Satanás estaba ¿dónde? En la Roma pagana. Y entonces su trono fue transferido vía la iglesia de Pérgamo, la cual está en el período de Constantino. ¿Hacia dónde? Hacia la Roma papal, en el año 538. Si tú no leíste estas páginas, quizás estés un poco confundido ahora. Por eso recomendé que leyeran estas 12-13 páginas, que realmente abren los ojos. Cómo la religión de la antigua Babilonia es transferida directamente hacia el papado y al final a Estados Unidos. Esto es muy interesante. Continuemos. En todas las grandes líneas de profecía, la Roma pagana siempre está siendo seguida ¿por qué? Por la Roma papal. ¿La Roma papal continuó después de las piernas de hierro? Sí, porque las piernas tienen hierro y barro. El barro representa la iglesia, el hierro representa la continuación de Roma. Así que después del hierro del reino, tú tienes a otro reino, el cual está dividido en el barro cocido que representa la iglesia. Así que en Daniel 7 también tenemos la Roma papal seguida por la Roma pagana. Sí, porque tenemos al dragón, que tiene 10 cuernos, y entonces tú tienes el pequeño cuerno, el cual es el siguiente poder. ¿Y qué tal Apocalipsis capítulo 12? Sí, después de que el dragón trata de devorar al niño, el niño es enviado al trono. Entonces el dragón persigue a la iglesia por tiempo, tiempos y mitad de tiempo. El papado es el siguiente poder en la escena. ¿Eso es verdad en Apocalipsis 13? Sí, el dragón da a su simiente el poder de la bestia, y entonces la bestia, el papado, persigue a la iglesia por 42 meses. ¿Están conmigo o no? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 hay una restricción que retiene al papado de manifestarse por sí mismo, que representa al Imperio Romano,
Cuando la restricción es sacada, ¿qué sucede? Entonces el hombre de pecado se levanta. Entonces, déjenme preguntarles esto. ¿Qué sería la siguiente trompeta? Después de la segunda trompeta, la cual describe las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano. ¿Cuál sería el siguiente poder que se levantaría? De acuerdo a estas grandes líneas de profecía. Sería la Roma papal. ¿Están conmigo o no? Así que todo lo que tienes que hacer es mirar la cronología de esto. Ahora vamos al párrafo de la mitad de la página 69. La profecía de Daniel 7 no deja lugar a dudas de que después de que los 10 cuernos se caen, el Imperio Romano, esos son los 10 cuernos, surgiría otro poder para someterlos y contaminarlos. Segunda de Tesalonicenses explica que después de la remoción de esta restricción por los 10 cuernos, las tribus bárbaras, el hombre de pecado se revelaría sentado en el trono de Dios, que es la iglesia, mostrándose como Dios, al igual que Satanás pretendía hacer cuando cayó del cielo. Y dijo, seré como el Altísimo. ¿Están conmigo hasta acá? Vamos a la perspectiva de Segunda de Tesalonicenses 2, para ampliar esto un poquito más. En los escritos del apóstol Pablo, él siempre identifica el templo de Dios como la iglesia, nunca como el templo judío reconstruido, como algunos futuristas creen. Ellos dicen, tú sabes, que hay un anticristo que se va a sentar en el templo de Dios, así que el templo judío se tiene que reconstruir para que el anticristo se siente ahí. El problema es en que todos los otros textos que el apóstol Pablo se refiere al templo de Dios, él siempre dice que se refiere a la iglesia. Así que, ¿dónde el anticristo se va a sentar? Él se va a sentar en la iglesia. Él es un enemigo desde adentro. Vamos al párrafo que comienza con Juan 17, verso 12. Llama a Judas por el nombre idéntico al hombre de pecado. Judas es llamado hijo de perdición, el hombre de pecado es llamado hijo de perdición, así que deben tener un carácter similar, absolutamente. Judas fue un infiltrado que fingió lealtad a Cristo, pero secretamente lo traicionó con un beso. Estas tres expresiones en 1 de Tesalonicenses 2, la apostasía, a propósito, tú puedes apostatar solo si estás del lado de la verdad por algún tiempo. Así que la apostasía, el templo de Dios, el cual es la iglesia, y el hijo de perdición, claramente indican que un enemigo desde adentro, un enemigo caído desde adentro, traicionaría y envenenaría ¿qué? Y envenenaría la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7 describe esta restricción tanto en género masculino como en neutro. Primero Pablo dice a los tesalonicenses, tú sabes lo que está frenando. Y luego usa el artículo él. Lo que está sirviendo para refrenar será sacado de ahí. Así que en otras palabras, Pablo usa tanto el género masculino como neutro. Ahora, ¿qué significa esto? En el siguiente párrafo, en Romanos 13, 1 al 10, vemos un fenómeno similar. Pablo comienza diciendo a los romanos que se sujeten a sí mismos ¿a quién? A las autoridades que gobiernan. Entonces, en el verso 4, él usa el masculino singular él para referirse a un individuo que gobierna o las autoridades que gobiernan. ¿Están entendiendo este punto? Es bien claro aquí que él no se refiere a una persona en particular, sino que se refiere a alguien que gobierna un poder civil de Roma o en cualquier otro momento. ¿Cuántos están entendiendo esto? Bien, hay 4 personas. Vamos bien hasta acá. Nota esta interesante declaración del cardenal Edward Manning. Él se convirtió de la iglesia anglicana a la iglesia católica romana y luego fue un cardenal. Él escribió una interesante declaración y realmente no sabía lo que estaba describiendo. Él no sabía que estaba describiendo al papado, que es el poder de Segunda de Tesalonicenses 2. Leamos ahora qué fue lo que escribió. Ahora bien, el abandono de Roma. ¿Tú te acuerdas de Constantino? Tú sabes que él llevó la capital del imperio a Constantinopla.
que es Estambul hoy en día. Así que él se está refiriendo a eso. Ahora bien, el abandono de Roma fue la liberación de los pontífices. En otras palabras, cuando Constantino, el emperador, fue al este del Imperio Romano, ¿qué pasó con el Papa? Con los pontífices, fueron de repente liberados. ¿Por qué? Porque ellos eran soberanos del oeste. Y continúa. Cualesquiera que fuesen las pretensiones de obediencia de los emperadores y la conformidad del pontífice, toda la relación anterior, anómala y anulada, una y otra vez por los vicios y los ultrajes de los emperadores, fue finalmente disuelta por un poder superior. La providencia de Dios permitió, ahora notarás las invasiones bárbaras, la providencia de Dios permitió que una sucesión de interrupciones góticas, lombardas y húngaras desolara Italia y borrara de ella todo vestigio del imperio. ¿Está describiendo las invasiones bárbaras? ¿La segunda trompeta? Absolutamente. ¿Qué pasó cuando esto sucedió? Porque el emperador se fue. Así que no había orden en el oeste. Los bárbaros terminaron de destruir la economía y causaron desorden social y confusión. ¿Y luego qué pasó? Los pontífices se encontraron solos, las únicas fuentes de orden, paz, ley y seguridad. Y desde la hora de esta, ¿qué? Liberación providencial. ¿Liberación de quién? Del poder del emperador. Cuando por la intervención divina las cadenas, ¿qué? Las cadenas se desprendieron de las manos del sucesor de San Pedro. Así que este poder los estaba reteniendo antes. Sí. Las cadenas se desprendieron de las manos del sucesor de San Pedro, como antes de las suyas. Ningún soberano ha reinado jamás en Roma, excepto el vicario de Jesucristo. ¡Qué declaración! Él no sabía que estaba comentando 2 de Tesalonicenses 2 y que estaba incriminando al papado. Estoy seguro que Manning no sabía que lo que decía hablaba del papado. Históricamente prueba que el sacar el Imperio Romano, de hecho, llevó a la liberación de los pontífices de Roma. ¿No es llamativo que Manning describe la caída del Imperio Romano como qué? Como la caída de las cadenas del sucesor de San Pedro. Lo que estaba reteniendo fue sacado. De las palabras de Manning, podemos concluir que la caída del Imperio Romano removió las cadenas que restringían al obispo de Roma. ¿Están conmigo? Esto es muy importante de estudiar, el contexto histórico, la secuencia. Tú sabes, no solo interpretar los símbolos, tenemos que darle un vistazo al periodo histórico donde estos símbolos se aplican. Vamos a la página 71. Los padres de la primera iglesia eran unánimes en la opinión de que esa restricción fue una referencia del Imperio Romano en general y a un emperador en particular. Pablo lo hace claro, ya que en la iglesia de Tesalónica sabía quién era el restrictor. Pablo dijo, ustedes saben de quién hablo, si ustedes leen ese pasaje en 2 de Tesalonicenses. Sin embargo, Pablo escribe en un lenguaje velado. ¿Por qué? La respuesta es porque él no podía hablar abiertamente acerca de la caída del Imperio Romano, porque Roma gobernaba en esa época, ¿cierto? Bien, porque si él se atrevía a decir de que el Imperio Romano iba a caer, él podría ser acusado de sedición en contra del gobierno romano. Por lo tanto, Pablo fue ¿qué? Cauteloso. Ahora, los futuristas, y a propósito también el estudio bíblico de la Universidad de Andrews, dicen de que esta restricción era el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pablo usaría un lenguaje velado si iba a hablar de la remoción del Espíritu Santo? ¿Qué podría haber pasado? Eso no es controversial. Los romanos no hubieran tenido ningún tipo de problema con eso. Notemos varias declaraciones de los padres de la iglesia primitiva, donde ellos identificaron esta restricción como el Imperio Romano. El primero fue Tertuliano. A propósito, no vamos a leer todas estas declaraciones porque simplemente no tenemos el tiempo. Tertuliano vivió entre el 160 y el 240. Las invasiones bárbaras no ocurrían todavía, así que él escribe, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo que el que ahora estorba debe estorbar hasta que sea quitado del camino. Y ahora les pregunto, ¿qué obstáculo hay sino el Estado romano? Así que, ¿qué es lo que está restringiendo?
la Roma pagana, cuya caída, al dispersarse en 10 reinos, él entendía que el imperio se iba a dividir en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas. Y entonces se revelará el hijo de pecado. Él también escribe: el fin mismo de todas las cosas que amenazan con terribles males solo se retrasa. ¿Por qué? Por la existencia continuada del Imperio Romano. Ellos estaban viviendo en ese tiempo. Mira lo que Lactancio escribió al principio del siglo IV. El tema mismo declara que la caída y la ruina del mundo tendrán lugar en breve, pero mientras la ciudad de Roma permanezca, parece que no hay que temer nada de eso. En otras palabras, todo está bien mientras Roma esté gobernando. Sin embargo, cuando esa capital del mundo haya caído y se convierta solo en una calle, lo que Civilas dice que sucederá, ¿quién puede dudar de que el fin ha llegado a los asuntos de los hombres y del mundo entero? Es esa ciudad, solo esa, la que todavía sostiene todas las cosas. Así que ellos particularmente oraban al Señor para que mantuviera el Imperio Romano en su lugar, porque ellos sabían de que algo peor sucedería después de él. Nota lo que Cirilo de Jerusalén escribió. Él vivió entre el 318 y el 386. Pero el mencionado anticristo vendrá cuando los tiempos del Imperio Romano hayan ¿qué? ¿Él entendía lo que iba a suceder? Ciertamente. Cuando los tiempos del Imperio Romano se hayan cumplido y se acerquen al fin del mundo, se levantarán 10 reyes de los romanos. Así que está hablando de la división de Roma también. Reinando tal vez en diferentes partes, pero todos al mismo tiempo. Y después de ellos, un 11º, el anticristo, que con su mágica astucia se apoderará del poder romano y de los reyes que reinaron antes que él. A 3 los humillará y a los 7 restantes los mantendrá sometidos a sí mismo. Ambrosio, que murió el 398, dice: después de la caída o decadencia del Imperio Romano, el anticristo aparecerá. Crisóstomo, que murió el año 407, para esta altura las invasiones bárbaras estaban sucediendo, él dice: cuando el Imperio Romano sea quitado del camino, él realmente se está refiriendo a 2 de Tesalonicenses 2. Entonces él, el anticristo, vendrá. Y naturalmente, porque mientras dure el temor a este imperio, nadie se exaltará voluntariamente, pero cuando éste se disuelva, en otras palabras, cuando el Imperio Romano sea disuelto, atacará a la anarquía y se esforzará por apoderarse del gobierno tanto del hombre como de Dios. Hablemos de Jerónimo, el que tradujo las Escrituras a la famosa versión Vulgata. Él escribió: el que contiene, que significa el que restringe, es quitado del camino, y sin embargo no nos damos cuenta de que el anticristo está cerca. Él está diciendo: tú sabes, las invasiones bárbaras están pasando ahora. El Imperio Romano va a caer. Él dice, y no nos damos cuenta de que el anticristo está cerca. Ellen White escribe una declaración significativa también. Ella escribe en El Gran Conflicto, página 49, el espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado. ¿Qué fue qué? ¿Coartado por qué? Por algún tiempo, por las terribles persecuciones que sufriera la Iglesia bajo el régimen del paganismo, en otras palabras, bajo el Imperio Romano. Mas, habiendo cesado la persecución, esto es, en los tiempos de Constantino, la tercera trompeta, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. A propósito, ¿el papado está restringido ahora de nuevo? ¿Quién puso la restricción en el papado? Bien, hay 2 respuestas. Una es la Revolución Francesa, la herida de muerte, y segundo, Estados Unidos de Norteamérica. La tierra ayuda a la mujer que era perseguida, y la Francia le da al papado la herida mortal, de la cual aún no ha sanado. Así que Ellen White describe que hay una restricción actual de los poderes civiles del mundo y que van a ser removidos de nuevo. Nota esta declaración.
Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad ¿por quién? Como el gobierno secular de Roma. En el pasado restringió al papado y después que el papado gobernó recibió la herida de muerte. Ella dice, las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, ¿qué cosa? Deróguense y déjese a Roma, ella está hablando de la Roma papal, que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Esta declaración es muy significativa, ¿cierto? Porque ella usa la misma terminología de 2 de Tesalonicenses 2. Al sacar a los gobiernos seculares, va a sanar la herida y el papado hará lo que había hecho durante su dominio. Y Don hizo una pregunta bien interesante ayer acerca de Ellen White y si ella decía algo con respecto a la desintegración del Imperio Romano. Esta es la única declaración que pude encontrar en los escritos de Ellen White, pero seguro que hay más, pero no los he encontrado, donde ella describe acerca de la diseminación del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, cómo el imperio se desmoronó en partes y entonces el papado se levantó. Este es el volumen 1 de Manuscritos Liberados, página 50. El vasto imperio de Roma se ¿qué? Aquí tienes lo que las invasiones bárbaras hicieron. Derrumbó en pedazos. ¿Y de sus qué? De sus ruinas surgió ese poderoso poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión hereditaria. Así que Ellen White reconoció que las invasiones bárbaras destruyeron y arruinaron el imperio. Ella ciertamente lo hace. ¿Ella pensaba que necesitábamos 4 trompetas para entender este evento histórico? Dudo mucho que así sea. Hablemos de la estrella que cae. La tercera trompeta describe la estrella que cae desde el cielo como una antorcha. Así que necesitamos ahora avanzar a la lámpara ardiente. Por lo tanto, necesitamos no solo descubrir el significado de la palabra estrella, sino también de ¿qué? De lámpara ardiente. Así como vemos, en primera instancia, la caída de la estrella representa ¿a quién? A Satanás. Muchos textos de la Escritura dejan esto absolutamente claro. Veamos estos textos. Isaías 14:12, que ya lo leímos. Leamos Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y fue qué? Lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En Lucas capítulo 10, verso 18, Jesús dice que vio a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Ellen White dice de que esta es una alusión a su caída, pero no la original, sino que especifica que está hablando cuando Satanás es arrojado del cielo en el momento de la cruz. Nota lo que Lucas 10, verso 18 dice. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás ¿qué? Caer del cielo como un rayo. ¿Es esto similar a lo que notamos en la tercera trompeta? Absolutamente. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A propósito, en las Escrituras los ángeles se comparan a lámparas. ¿Es Satanás un ángel? Él es una estrella caída. Pero los ángeles también se les llama lámparas. Nota Ezequiel capítulo 1, versos 13 y 14. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, los ángeles, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. ¿Como visión qué? De hachones encendidos, antorchas. Interesante. Que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían ¿qué? Y vi a Satanás que caía como ¿qué? Como un rayo. Ángeles son comparados como lámparas, relámpagos. Verso 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de ¿qué? A semejanza de relámpagos.
Estamos arriba en la página 75. Como ya vimos, sin embargo, la estrella que cae desde el cielo, en este punto, no puede representar ¿a quién? A Satanás, porque él ya cayó mucho tiempo atrás, tanto del cielo como en el momento de la cruz. Entonces la estrella debe representar algo que viene después. Y demos un paso más ahora. No solo se nos dice que Satanás era una estrella, y no solo a los ángeles se les llama lámparas, o antorchas, como dice aquí, sino que en el Nuevo Testamento lámparas es de hecho una antorcha, porque ellos no tenían lámparas como hoy. Las lámparas, de hecho, eran antorchas. Así que la estrella no solo representa ángeles en la Biblia, sino que frecuentemente son representados por el pueblo de Dios, quienes son los agentes de Dios en predicar el Evangelio puro. En Apocalipsis 1, verso 20, las 7 lámparas en la mano derecha de Jesús representa ¿qué? Los mensajeros o los pastores de las 7 iglesias. Así que sí, a Satanás se le llama una estrella caída, pero la estrella también puede representar ¿qué? Puede representar al pueblo de Dios. Nota Apocalipsis capítulo 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Son los ángeles o los mensajeros mejor. O las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las ¿qué? Las 7 iglesias. Ahora, las 7 estrellas que están en la mano derecha de Jesús. Eso representa que Jesús ¿qué? Que Él dirige el trabajo de estos mensajeros. Las 7 iglesias representan ¿qué? 7 eras consecutivas o periodos de la historia de la iglesia. Así que las 7 estrellas deben representar los mensajeros o pastores que proclaman el mensaje de la iglesia en cada uno de estos periodos. ¿Están entendiendo este punto? Así que eso representa que en cada iglesia hay una estrella. Y cada una de esas estrellas representa a un líder religioso de un periodo particular, representado por esa iglesia. Esos predicadores tenían que mantener el evangelio puro, ¿cómo? Vivo. Ellos no eran estrellas caídas. Ellas eran estrellas mantenidas en el cielo para dar luz. Continuemos. Apocalipsis 12, verso 1. Porque vamos a aprender que está diciendo que las estrellas no solo representan ángeles, pero también representan ¿qué? Seres humanos que hacen la obra de Dios. En Apocalipsis 12, verso 1, estas 12 estrellas en la corona de la mujer representan ¿qué? Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué hacen ellos? Ellos enseñan la verdad, como lo hizo Jesús. En Zacarías 9, verso 16, el profeta vio al remanente final bajo el símbolo de estrellas en la corona de gloria. En Daniel 8, verso 10 y verso 24, se nos dice que el pequeño cuerno arroja las estrellas que representan a quienes que han sido perseguidos durante el periodo del dominio papal. Y en Daniel 12, verso 3, se nos dice que el sabio resplandece como las estrellas por la eternidad. ¿Las estrellas también representan al pueblo de Dios fiel? Absolutamente, mientras ellas no caigan a propósito. Ahora, Ellen White da un comentario muy importante acerca de las estrellas, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 586 y 587. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, estas palabras son dirigidas ¿a quién? A los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Así que, ¿qué representa aquí las estrellas? A los maestros de la iglesia, que se les ha confiado ¿qué? Un peso de responsabilidad. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente ¿con quién? Los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. ¿Qué pasaría si ellos no fueran dirigidas por Cristo? Si no lo hiciera, llegarían a ser ¿qué? Estrellas caídas.
¿Están entendiendo este punto? Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer la obra de ¿quién? Su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. ¿No es esto una declaración maravillosa? Así que Satanás tiene estrellas caídas que hacen lo que él quiere. Él es la estrella caída, pero él tiene también estrellas caídas. ¿No es Jesús la estrella de la mañana? Sí. ¿Y tiene él también estrellas que le sirven? Absolutamente. Pero ellas no son estrellas caídas, son estrellas que son mantenidas en el cielo para que arrojen luz. Espero que me estén siguiendo. Ahora demos un vistazo al lado positivo de la lámpara ardiente. Hay un lado positivo de la estrella como lámpara ardiente. La palabra lámpara, que proviene del griego lampades, en Apocalipsis 8, verso 8, se refiere a una antorcha que arde. Juan 18, verso 3, usa la misma palabra para describir a los fariseos que venían con antorchas a arrestar a Jesús. Así que la lámpara es realmente una antorcha en ese tiempo. Hechos 20, en el verso 8, describe las antorchas que proveen luz. Cuando el apóstol Pablo pasó mucho tiempo en la noche predicando hasta que a medianoche Eutico se cayó por la ventana y fue resucitado por el poder de Dios. Y ustedes piensan que mis sermones son largos. Yo siempre menciono esto. Ahora la Escritura no solo compara al pueblo de Dios con estrellas, sino también ¿con qué? Con lámparas. Satanás es una estrella, pero es una lámpara que ha caído. El pueblo de Dios son estrellas, y sus lámparas no son lámparas caídas. Tú sabes, como en Isaías 62, versos 1 y 2, donde se nos dice que la Escritura no solo compara al pueblo de Dios con estrellas, sino también con lámparas o antorchas que comparten la luz de Dios sobre un mundo de oscuridad. Isaías 62, 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como ¿qué? Como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como ¿qué? Como una lámpara que arde. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Esa es la gloria de la lámpara, la gloria de la antorcha. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Vamos a saltarnos 2 de Corintios 4, 5 y 6 porque necesitamos avanzar. Vamos a Mateo 5, versos 14 al 16. Jesús les dijo a sus seguidores, ¿ustedes son qué? Espera un minuto, pensé que Jesús era la luz del mundo. ¿Será que Jesús se contradijo a sí mismo cuando él dijo que yo soy la luz del mundo y luego dijo tú eres la luz del mundo? No, él es el sol y nosotros las lunas. El sol tiene la luz original. La luna refleja la luz del sol. Así que Jesús es la estrella de la mañana, pero aquellos que son sus seguidores y predican el evangelio puro son estrellas bajo el liderazgo de la estrella. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz. No es la misma palabra lampades, sino que es la palabra luknon, que es un sinónimo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, luknia, y alumbra, lampo. Tú ves de que la palabra luknon y la palabra lampades son sinónimos. Así que dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y luego, ¿qué es lo que dice? Así alumbre vuestra luz, que es la luz de la lámpara, ¿cierto? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es la luz? Es el carácter, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, no voy a leer el siguiente párrafo porque ustedes están bien familiarizados con él. Es la parábola de las 10 vírgenes. Es interesante. Aquí la palabra lámpara es utilizada muchas veces. Las vírgenes, ¿qué representan? Ellas representan al pueblo de Dios que iluminan el camino a la cámara del matrimonio, a las bodas de Jesús con su pueblo.
Esto es su pueblo corporativo, ¿cierto? ¿Y Dios está comparando su pueblo a lámparas? Él ciertamente las compara a lámparas. Ahora vamos a la siguiente página, página 78. El pasaje de Mateo 25 describe al pueblo de Dios como iluminando el camino a la cámara del novio en la boda. La idea de esta parábola es que los humanos arrojan luz ¿como qué? Como lámparas. Nota esta interesante declaración de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 414. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo, por medio del Espíritu Santo. Ese es el aceite de la lámpara a propósito. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ¿ha de qué? Ha de brillar en sus seguidores. Así que, ¿de quién es la gloria original? Jesús. Nosotros reflejamos su gloria. ¿Es así también como trabaja Satanás? Satanás, como estrella caída, la lámpara caída, ¿trabaja a través de otras lámparas caídas? Ciertamente lo hace. Son estrellas caídas. Entonces ella concluye diciendo, así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. No estoy seguro si podremos llegar a esta parte de nuestro estudio que trata sobre los vestidos de boda, pero deberías leerlo, porque muchas veces el pueblo de Dios es referido como los invitados a la boda. Y también se les llama la novia. Así que, ¿cómo puede ser la novia y los invitados? Bien, puede que no tengamos tiempo de llegar ahí, pero hay una explicación muy cuidadosa en la sección que sale más adelante, al final de estas notas de estudio, sobre las bodas. Ahora, Apocalipsis 4, verso 5, es un verso muy interesante. Leámoslo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían lámparas de fuego. Lampades es la palabra de nuevo. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que, ¿qué representan estas 7 lámparas de fuego? Representa a la iglesia, y la iglesia recibe el aceite. Y la iglesia provee, ¿qué? Luz, porque las lámparas representan a las 7 iglesias. 7 periodos históricos de la iglesia. Así que durante los 7 periodos de la historia de la iglesia, el aceite va a la lámpara en ese específico periodo de la iglesia. ¿Y la iglesia da qué? Y la iglesia da luz. Así que tú sabes de que la iglesia derrama la luz de Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo. Y así también la Biblia habla de que la palabra de Dios es una lámpara. ¿Y qué es lo que predica el pueblo de Dios? Bueno, ellos predican la palabra, ¿cierto? Así que el pueblo de Dios son las lámparas porque ellos predican el contenido que se encuentra en la lámpara, ¿cierto? Y dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y finalmente Juan el Bautista es llamado una lámpara resplandeciente. ¿Sobre quién Juan Bautista da testimonio? Juan el Bautista dio su testimonio acerca de Jesús. De hecho, dice en Juan 1 que él no fue la luz. Y luego en Juan 5:35 él es llamado lámpara. Así que, ¿qué fue Juan el Bautista? Bueno, él fue una luz menor que llevó a la gente ¿a dónde? A una luz mayor. Estamos en la página 79. Esta es una declaración muy importante de Ellen White, hablando a la juventud de la iglesia. ¿Tú eres qué? El portador de la luz de Dios. Él ha puesto en tus manos ¿una qué? Una lámpara. ¿Qué es esa lámpara? La palabra de Dios. Él ha puesto en tus manos una lámpara que debes mantener recortada y encendida para Él. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ahora veamos el lado negativo de la lámpara. Puede que no alcancemos a terminar esta parte de nuestro estudio, pero haremos lo mejor que se pueda antes de que termine esta sesión de hoy. Apocalipsis 8, verso 8 indica que los ministros y maestros, ese es el ángel o la iglesia de la estrella en ese periodo, se suponían que eran ¿qué? Se suponía que debían brillar como lámparas. ¿Y en vez qué sucedió? Ellos fallaron de su propósito.
y contaminaron las aguas. En otras palabras, los maestros empezaron a enseñar ¿qué? El error, herejía, ideas apóstatas. Ellen White escribió en Bible Echo del 1 de noviembre de 1892, Satanás había sido Lucifer. ¿Qué cosa? ¿Qué fue? El que llevaba la luz. Era la luz de Dios la que brillaba en él. El portador de la luz, el partícipe de la gloria de Dios en el cielo. Antes del pecado de Satanás, fue el que llevaba la luz. Una estrella resplandeciente como una lámpara que llevaba la gloria ¿de quién? De Dios. Sin embargo, cuando se convirtió en orgulloso y buscó cómo llevar gloria a sí mismo, traicionó y amargó a los ángeles con acusaciones falsas en contra de Dios. Como resultado, él cayó del cielo y se convirtió ¿en qué? Se convirtió en una estrella caída, una estrella que caía, una lámpara que caía. Algo similar ocurrió con la Iglesia Apostólica. Originalmente reflejaba la pureza del Evangelio de Jesús. Sin embargo, en el curso del tiempo, cayó en venenosa apostasía y de las puras aguas del Evangelio trajo muerte espiritual. Proverbios 13, verso 9 nos dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Así que de las personas malas, ¿también se les llama lámparas? Absolutamente. Judas 11 y 13 habla de estrellas errantes que no tienen ancla y los compara con los tres apóstatas notables del Antiguo Testamento, Caín, Coré y Balaam. Leamos esos versos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Y luego qué dice? ¿Estrellas qué? Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En contraste con la estrella caída, para quienes estudiaron la profecía de la estrella de la mañana se levanta en sus corazones, y así es como la estrella de la mañana se contrasta con la estrella que cae. ¿Han entendido lo que hemos estudiado hasta acá? Todavía tenemos que estudiar sobre la contaminación de las aguas, las fuentes de las aguas y la amargura del ajenjo. Pero ese será el estudio que tendremos en nuestro emocionante próximo episodio.